Le decíamos, íbamos a estar hablando del tema de los accidentes de tránsito y en el último tiempo actividades que tienen que ver con las víctimas, ¿sí? Pintar en la vía pública, en distintos lugares de la ciudad donde ha habido accidentes con víctimas fatales, estrellas amarillas, una estrella por una vida. Por eso estamos con Mariana Sena, que además es familiar de víctimas de accidentes de tránsito. Familiares tuyos fallecieron en un accidente sobre el puente o la conexión vial Rosario Victoria. Así es, así es. Bueno, Andrés. Sí, quería agregar a lo que vos decís, que no es solo en la órbita de nuestra región. Yo que transito habitualmente Rosario San Luis, Rosario Mendoza, Rosario Resguardo, Villa María, están pintadas un montón, bueno, tristemente impresionante cantidad de estrellas amarillas. Sí. ¿Qué se busca con esto? ¿Qué se busca de impacto visual, creo impacto que en conducta, pintando una estrella amarilla por una víctima? Es una pregunta que engloba muchas situaciones y sobre todo muchas sensaciones, porque la idea básicamente es visibilizar y sacarlo del plano de la naturalización que tenemos la gran mayoría, digo como sociedad, la cantidad de gente que ha fallecido por siniestros viales. Entonces, de esa forma, haciendo visible, poniendo estas estrellas que están contadas en una zona muy emblemática de la ciudad de Rosario y de Entre Ríos, de Victoria, ¿no? Como es la conexión Puente Rosario-Victoria, la idea de los familiares es básicamente que de alguna manera se pueda hablar de lo mal que manejamos, de la necesidad de un cambio precisamente en esta conducta y a su vez que esto se refiera a que el Estado, cualquiera sea la órbita, ¿no? Nación, provincia, municipalidad, accione de una forma más integral, más efectiva y con proyectos de planificación de una movilidad que está mucho más grande de lo que nosotros estamos acostumbrados, digamos, hace 20 años ahora. O sea, ahora el parque automotor ha aumentado muchísimo. Sí, la conexión, en este caso, ¿no? La Rosario-Victoria. Vos tenías un dato que me decías antes de que iniciáramos el bloque de la cantidad de accidentes y fallecidos en el puente. Pues bien, bueno, antes que cuando apareció la idea de esta campaña, yo siempre hago esta introducción. La campaña se despertó en mí y en un grupo de personas porque el primer punto es que las estadísticas solamente cuentan a las personas que fallecen en el accidente, o sea, lo que se llama la hora cero. Y después, si fallecen en el sanatorio, en un hospital, no se sabe, no hay constancia oficial. No está ordenada, esa información no está, no está. Por esto ha sido un peregrinaje, por eso decimos que hay 40 estrellas en estos 850 accidentes que hubo registrados en estos 10 años del puente, de la conexión vial Puente Rosario-Victoria. De esos 850 accidentes, esos son datos estadísticos brindados por el organismo que cuenta con estos datos, ¿no? El 70% son accidentes frontales, ¿no? Entonces ahí hay un componente de responsabilidad individual que es enorme. Bueno, ahí termina el concepto de sí, y que lamentablemente cuando hablamos de choques frontales, las lesiones siempre son severas o directamente el fallecimiento, no hay manera. Vos decías un componente individual muy importante y yo pensaba, no se puede tener un inspector en cada esquina, un control, una cámara. En materia de conducción, de manejo, hay una responsabilidad individual muy fuerte y no respetamos las normas como deberíamos. Digo, y en la conexión vial y el que utiliza, va y demás, ve que hay doble línea amarilla, igual se pasan. Sí, y sobre dice todo, máxima 60, máxima 90, porque tenés distintas máximas, y las sobrepasan, pero y por mucho. Entonces digo, y eso sí es una responsabilidad individual. Hay una responsabilidad, pero fíjate vos que hay una cosa que es muy, insisto, yo no soy abogada, ni he incursionado en cuestiones legales profundamente, pero también el acto doloso y culposo en este país es algo que llevaría seminarios para poder entender que un accidente vial es una situación, pero si uno toma una decisión, un conductor, de sobrepasar una doble línea amarilla, transportando, por ejemplo, a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Porque eso es la claro, ahí está la discusión, muchos dicen que es una conducta criminal.
es una conducta criminal, es una conducta y debería ser contemplada bajo ese régimen. Porque la persona que maneja debe figurarse que su acción temeraria puede provocar un daño hacia su persona, hacia los que está transportando y obviamente hacia terceros. Recordemos, para completar, o completando lo que Mariana dice, recordemos que esta conexión vial se terminó en un marco de conflicto poniendo plata el Estado Nacional porque los que tenían que construirlo no llegaban a hacerlo, que aún en día se está preguntando quién autorizó semejante conexión de 60 kilómetros sin banquinas. Y con 12 puentes. Porque, gracias Mariana por el dato, porque el gran tema es el resultado de eso, más allá de lo que vos marcabas, que es, bueno, nuestra conducta habitual de negligencia permanente en cada una de las, o en la mayoría de las actividades que tenemos. En este caso se pone muy de manifiesto porque hay vidas en riesgo, ¿no? Totalmente. Y un punto que hay una cosita, Mariana, discúlpame. Y cambió la forma de siniestralidad, es decir, los choques en la conexión vial, porque los primeros tenían mucha influencia de animales que se cruzaban. Después pusieron alambres. Los posteriores fue la gran afluencia de la gente al casino. En la actualidad se están involucrando más vehículos pesados. Sí. También, y es un dato muy interesante lo que vos manifestás, yo le he leído y he escuchado y he tenido muchas reuniones en donde uno de los puntos es decir precisamente qué función social, económica y política cumple una conexión de tránsito, ¿no? Bueno, como se pensó esta conexión vial era el Mercosur. Entonces, con estos elementos y llegado 10 años después con estos resultados, me parece también un accionar temerario de las autoridades no pensar en la doble traza, en la traza para que la conexión toda sea una autopista. Porque no es posible que convivan en estas condiciones las motos de los motoencuentros, los camiones de sustancias peligrosas, los autos, o sea, con estas condiciones de este tipo de ruta, que vuelvo a decir, tiene mucho que ver las cuestiones también climáticas, vuelvo a decir, esto no tiene banquina. Yo puntualmente, a través de la situación traumática que yo atravesé, porque yo llegué al accidente donde mi familia perdió la vida, mi sobrina nieta, de 1 año y 6 meses, fue despedida con su sillita de bebé del auto por el impacto, que fue un choque frontal. El otro auto se atravesó adelante de un camión mosquito en una curva, y a mi sobrina la rescatamos del agua. O sea, el cochecito, la sillita de auto había sido despegada del auto y fue propulsada, impulsada hasta llegar a la banquina y estaba en el agua. O sea, estas cuestiones, digo, son así, ¿no? Estas cuestiones son... Y nos pasó, y me pasó a mí y a mi familia que es de Paraná y que venía siempre y que conocía mucho la ruta. Eso te iba a preguntarle, porque estamos hablando como si todo el mundo, como si todo el mundo supiera. Sí. Mariana, vinieron familiares tuyos a visitarte. Como lo hará tanta gente. De Paraná. Vinieron por adentro y cruzaron en Victoria. Exacto. Vos decías al principio pensar cómo vamos a diagramar el tránsito y tener una idea de qué es lo que hay. ¿Cuál es el planteo que hacen los familiares, víctimas o entidades que trabajan en el tema de la seguridad vial? Digo, la conexión hoy tal cual está, ¿debería disponerse que sea solo para la circulación de camiones? Si pensamos en el Mercosur. Yo lo que creo es que, yo no sé si es mi lugar como familiar, porque también estoy atravesada por el dolor de víctima. Yo no sé cuál es la respuesta, pero sé que esta no la es. ¿Sabes qué cosas he escuchado, Mariana? Sí. Y justamente, bueno, lo voy a nombrar, el doctor Aimo, lo crucé el otro día en la calle, no. Experto en seguridad vial. Sí, nos quedamos charlando. Sí, lo he escuchado. De este tema. Porque, a pesar de las cosas que estamos diciendo, también es cierto que el primer lugar donde hubo tránsito asistido fue en el puente de Rosario Victoria. ¿Te acordás de la época de las neblinas? Cuando hay neblina. Sí, bueno, el primer lugar que Gendarmería asistió fue el puente. Pero espera un poquito. La idea es, el proyecto es, si se puede, que haya un horario diurno para vehículos pesados.
Bien, yo, por ejemplo, te lo comento como una de las ideas que a lo mejor nunca se llevan a cabo. No me parece que, digamos, mi lugar sea decir qué es lo que hay que hacer puntualmente. Sí, lo que digo es, estas cosas las denunciamos. Por ejemplo, te doy un dato más. Yo se pone en contacto con nosotros familiares de 3 chiquitos que habían fallecido en un accidente del puente Rosario Victoria. Y a mí me pareció, o sea, no estaban en las estadísticas, porque en las estadísticas dice que fue grave, pero la persona que se comunica con nosotros dice, no, sí fallecieron. Entonces yo empiezo a investigar. Esto implicó teléfono, o sea, algo de hormiga, quiero que se aclare, ¿no? Se entienda. Y el dato era que este accidente había ocurrido en el kilómetro 40, es decir, cerca de Victoria, ¿sí? Estas 3 personas fallecieron en la ambulancia. Entonces yo digo, uy, bueno, pero entonces era gravísimo, porque no tuvo tiempo de llegar a una asistencia médica. Y con mucho desconcierto y con una indignación de mi parte muy profunda, vemos que en este caso estos chicos fallecieron porque ellos llegaron a un hospital, pero el hospital más cercano está a 120 kilómetros. O sea, en la ciudad de Victoria no hay, hasta el día de hoy, un sistema de emergencia, lo que se llama showroom, es decir, donde se atienden las emergencias. El Salaberry, el hospital que está en Victoria, no tiene equipamiento, no tiene profesionales para atender, por ejemplo, accidentes de tránsito. Si vos tenés una conexión vial de esta envergadura, vos tenés que pensar, bueno, digamos, te tenés que figurar que puede acontecer un accidente y en las 2 cabeceras tener el servicio. Esta familia fue trasladada en ambulancia hasta la ciudad de Paraná, a los 2 hospitales, al hospital Roque San Peña, creo que se llama, de niños de Paraná. 120 kilómetros con una persona se está muriendo. Entonces digo, estas son las cosas que yo digo, falta de planificación. Si inauguramos un puente, y lo inauguraron creo que como 4 veces, y no pensamos en este tipo de cosas que van a acontecer, yo me pregunto, ¿dónde estaban seriamente quienes planifican, quienes controlan, quienes de alguna manera tienen que salvaguardar la vida de los ciudadanos? Mi familia, con el puente Rosario Victoria estuvo cortado 4 horas y media el puente. Eso también es una locura. ¿Por qué? Porque los bomberos que llegaron al accidente no tenían herramientas para poder sacar a mi familia del auto. Y a su vez, mi primer pregunta fue, ¿y no había posibilidad de contar con un helicóptero para trasladar? Y dicho por mucha gente que tiene que ver con esto, me dice, no, señora, y bueno, sí tenemos, pero no lo tenemos acá. O sea, digamos, estas cosas yo lo que me pregunto es, yo me las estoy preguntando porque a mí me pasó, pero la idea es que no me las quiero preguntar. Yo quiero que alguien, y los hay porque sé que hay gente que estudia, que se prepara, que tiene proyectos, que tiene, bueno, poner realmente el tema de la seguridad vial integral como una problemática y que esté en la agenda y que esté acompañado de inversión, de proyectos y obviamente su correlato en la justicia, porque lo vuelvo a decir, una acción temeraria de una persona que maneja un vehículo a 150 kilómetros por hora en una curva, doble línea amarilla, en este contexto, no es lo mismo que estacionar mal el auto frente a la escuela. No es lo mismo. No, claro. Tiene que haber otra sanción. El impacto es otro, el efecto es otro, y lo vuelvo a decir, también me tengo que figurar por mi propia vida y por los que estoy transportando, algo que también eso está totalmente fuera hasta de los seguros. ¿Qué acontece? Los seguros que nosotros pagamos. ¿Qué le pasa a la persona que sufre el accidente que es transportada por mí, que soy la mamá? Todas estas discusiones es un peregrinaje que tenemos que atravesar en absoluta soledad los familiares, en absoluta soledad. Ni estoy hablando de cuestiones que ustedes se deben estar figurando, ¿no es cierto?, psicológicas, emocionales. Eso... Sí, sí. ¿Qué familiares perdiste en el accidente? A mi hermana, de 45 años, y a mi sobrina, de 30. Uno piensa también, cuando hay discusiones en los distintos municipios, que plantean elevar el monto, lo que se paga por cada multa. Y siempre hay algunos políticos que dicen no, porque es para recaudar. No.
en algunas cuestiones somos hijos del rigor. Yo creo Más que, allá sí, de las cuestiones judiciales de, frente a algunos casos, definir es una conducta criminal y amerita una pena mucho mayor, ¿no? En Para otros países conductores le quitan el carnet de conducir. Claro. Esta persona que mató a mi familia puede ir y sacarse una moto con su tarjeta de crédito y está manejando. Son círculos viciosos. Entonces digo, y tenía antecedentes, y no Claro, tenía, tiene y no que haber- tenía carnet, y no, o sea, viste cuando uno dice, a ver, ¿qué más necesitamos? todas ¿Qué tenían. más necesitamos? Tiene que Hay haber una más, unificación, además, nacional de lo que es la ley hay de esfuerzos, tránsito. yo sé que hay, pero digo, así como hay esfuerzos en otro sentido, yo creo que seguridad vial debe estar instalado desde este lugar y seriamente, no es solamente las multas, eso es una instancia que tiene que estar, pero es mucho más integral y en donde la verdad, digamos, nación, provincia y municipalidad tienen que estar en sintonía absoluta. Y dejemos de contar muertos, que además, aclaro esto, ni siquiera los están contando. Porque para el puente Rosario-Victoria, No, las mi estadísticas hermana de y mi accidentes sobrina no no son están reales. muertas. Claro. Si usted va hoy y pregunta a LOCOVI, ¿no?, que es el organismo Sí. central de Vialidad Nacional, al señor Devido, usted puede ver en su estadística, van a encontrar que mi hermana y mi sobrina figuran como personas que están heridas graves. Y no, A ver, no es así. esto es lo que se está pintando, ¿no? Esto es lo que vamos a pintar el 10 de junio. Vamos a En el pintar kilómetro 40 estrellas. 40. Vamos a pintar, no, ¿No? esto Ah. lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a pintar 40 estrellas en toda la traza de forma simultánea y coordinada. Para esto, la concesionaria Puentes del Litoral, Gendarmería y OCOVI, la sección Rosario, nos están ayudando y muchísimo, porque ellos están acompañándonos y nos han recibido desde el primer momento. Y entonces el 10 de junio vamos a hacer esta intervención con voluntarios. Vamos a juntar más de 80 personas que van a estar colaborando puntualmente en pintar estas estrellas. Y hemos recibido el apoyo y el acompañamiento de muchísima gente para hacer esto, porque lo entienden que esto es una urgencia, esto es una necesidad. Una pregunta práctica, perdón. El día que se pinten las 40 estrellas, ¿se va a cortar el enlace? ¿Van a hacer cortes? Se llama tránsito asistido. Bien. Mariana, creo que la cosa va a ser así, al menos lo que yo he visto en otras rutas, lo que se pinta sobre el asfalto es la estrella amarilla. Es la estrella amarilla. Y después va a haber carteles que van a informar que esa estrella amarilla significa esto. Solamente en la cabecera, ¿sí? Solamente en la cabecera. ¿Por qué? Porque como precisamente, y esto dicho por los expertos, no hay esta lugar, ruta claro, es muy, no dicha por ellos mismos, es muy peligrosa. Para no distraer al conductor no vamos a hacer otra cosa más que pintar estas estrellas, que es un acto simbólico. Lo que sí van a estar puestos en las cabeceras, tanto de Rosario como de Victoria, son 2 carteles que indican que hay estrellas amarillas en memoria a las víctimas viales ocurridas en estos 10 años, ¿no? Sí, 2003, 2013, 850 accidentes. Mucho. Yo tengo el dato de 40 muertos, pero no sé si hay más, y nadie puede decir si hay más, porque los datos no son... Sí, pero es de suponer que sí, obvio. Y bueno, Hay otro punto, además, con respecto al tema de los datos, las cifras, las estadísticas. También permiten, después, cuando uno tiene estadísticas certeras, diagramar políticas de prevención, de diagramación, etcétera. Teniendo cifras a medias y reales, también por ahí se puede pensar otra diagramación en lo que hace a política de seguridad vial. La misma falencia con el tema de víctimas de accidentes de tránsito, que no se sabe todas las que ha habido, porque la gente que fallece en los hospitales después no pasa a engrosar las estadísticas de muertos por accidente de tránsito, es lo que pasa con violencia de género. No hay estadísticas oficiales reales, no hay. Entonces después, ¿en base a qué diagramamos las políticas de prevención? Absolutamente. Y esta es una falencia yo me muy comuniqué importante, ¿no? con los 7 hospitales que intervienen, de Baigorria, el ECA, bueno, los de Victoria, hablando con los jefes de estadística. Y la primera cuestión, cuando yo les preguntaba los datos estadísticos, si ellos me podían dar los datos sobre las personas que ellos recibían puntualmente con accidentes viales ocurridos en esta zona, lo primero que me decían era, ¿sabes que nunca nadie me lo preguntó? Es una locura. Entonces yo digo, o sea, es mucho más profundo, no seré yo quien diga qué es lo que hay que hacer, lo que digo es,
en este estado de situación, si nosotros no vemos que esto es un problema y que no está tomado seriamente, me parece que nuestro destino es incierto, y es esa sensación que vos tuviste cuando pasaste últimamente, que no me toque a mí. Y eso, no podemos vivir así, no nos merecemos vivir así. ¿Qué te dijeron la gente de los sanatorios y hospitales? Bueno, porque uno empieza con una pregunta y termina en una charla, seguramente. Sí, claro, cómo no, y han sido todos súper amables. En Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, hace aproximadamente 2 años que con los efectores públicos provinciales y con todo el sistema de salud pública han instalado un programa que lo que hace es precisamente tener de alguna forma tipificado el ingreso de las personas, ¿sí? Pero no hay un seguimiento de esas personas. ¿Qué quiere decir? Saben que ingresan y si se mueren... Mientras están dentro del establecimiento. Estamos. Ahora, en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, esto no existe. No Todo está. esto tiene que ser a nivel nacional. Y claro, No si puede son ser. esfuerzos individuales, imagínate, queda con la voluntad de 2 o 3 y no hay un programa en donde las personas tienen que estar, las personas que trabajan tienen que estar vinculadas. Cuando una situación, y discúlpame, No, sí. cuando acontece un accidente de esta magnitud, interviene el concesionario con su tipo de ambulancia, la emergencia, los bomberos y gendarmería, ¿no? Porque en la ruta nacional interviene la gendarmería. Claro. Pues bien, increíblemente esos datos los van recogiendo todos los que participaron. Bueno, no los cruzan a los datos. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, el apellido de mi sobrina estaba de una manera en un lado, en otro de otro, la edad no era la misma, a dónde se la habían derivado tampoco se sabía. O sea, es tan anárquico y que en vez de, digamos, intervenir, es como que se genera muchísimo más dolor, porque claro, esa cuestión, digamos, acá hay vidas humanas de forma injusta, fallecieron, ¿no? Porque digo, hay una situación, pero eso agrega dolor, agrega además malestar. ¿Se imagina usted? Yo leyendo una estadística donde, vuelvo a decir, la fecha del accidente de mi familia está contemplada como un siniestro grave. Y mi sobrina se murió en la ambulancia. Mariana, perdón, me quedé con algo de cuestiones de lógica que uno no entiende. Vos me decías que habías hablado con familiares de víctimas de un accidente que fallecieron viajando en la ambulancia. Sí. Ahora, ¿no quedaba más cerca Rosario? Bueno, gran porque pregunta. Digo, esa es la otra. Hay un accidente en Entre Ríos, no se lo puede atender porque el hospital no está capacitado para tener una urgencia. Digo, vengan a Rosario, está a 40, 50, 60 kilómetros, de acuerdo a donde te toque, está más cerca. La ruta es una cuestión de lógica. Bueno, sí. Por eso digo, son muchas, demasiadas. No hay una planificación preguntas, en esto. Demasiadas preguntas en las cuales me parece, a mí esto me queda muy grande. Yo insisto, yo soy... Claro, no porque digo víctima, frente a pero, una situación ver, así, ¿por qué no definimos, bueno, hay un accidente, no lo pueden atender en Entre Ríos, en Victoria, porque no hay capacidad del hospital, y definan, sí o sí, traerlo a Rosario? El Clemente. Casi una línea recta. Todas son estas preguntas que, insisto, digo... Claro. ¿Qué te respondieron a esa, Mariana? Bueno, no hay respuestas. Están las respuestas de las personas que están trabajando y que ponen el cuerpo diariamente, de los médicos, de los hospitales, de los bomberos. Yo puedo, para otro programa, comentarles las cosas que yo escuché de que por qué no hay las 24 horas control de gendarmería en el puente. ¿Por qué? Porque no hay presupuesto, porque no hay nafta, porque no. Entonces del lado de Entre Ríos, entonces, yo lo que digo es, insisto con estas cuestiones de país que estamos construyendo diariamente. Si todo lo hacemos atado con alambre, si todo está hecho de esta forma tan azarosa, de que no me toque, que bueno, esta vez zafamos, yo creo que sinceramente, le digo, nos merecemos otro tipo de país, de proyección, y esto está acarreado de años. No me sirve a mí, insisto, la foto, ni decir, bueno, no, es pensar esto seriamente, porque está involucrado, y además hablo de un tema que no es menor, son las grandes ausencias en este debate. ¿Qué tienen para decir los que venden autos? ¿Qué tienen para decir las compañías de seguro? Claro. O sea, estas cuestiones que se me ocurre
me parece, deberían estar puestas en un lugar común de debate donde haya responsabilidad civil y también en este sentido el hecho, si bien es un hecho individual el de conducir, yo puedo poner una ley, puedo poner, insisto, las penas y la rigurosidad de la ley, pero no estamos hablando de poner, como vos bien decías, un policía al lado mío para manejar. Ahí es fundamental, no es solamente el Estado, con Absolutamente, todas estas falencias que, Por eso, digamos, son casi escandalosas en algunos puntos. Sí. También están las conductas individuales, digo, Sí. dice máxima 60, marche preso si pasaste y aguantate la multa, y que la multa sea elevada. Mucho más de lo que hay en la actualidad, porque digo, en algunas cuestiones, si te duele el bolsillo, después no lo haces más. Y no es una cuestión de recaudar, me parece. Acá estamos hablando de vidas. Entonces, esa discusión cuando se da entre políticos, no aumenté la multa, el precio, porque es para recaudar. Y no. yo honestamente te digo, Es mi visión. Siento que la campaña nos permitió acercarnos a esto. Siento también, y lo digo con mucho dolor, los familiares terminamos en una situación de absoluta desolación. Claro. No hay contención de las familias, no hay ningún organismo que brinde a las familias un apoyo, una asistencia. Decir, bueno, a ver, ¿cómo? Yo les digo sinceramente, estoy en contacto con gente que hace 8 años perdieron a un familiar y recién ahora pueden hablarlo. ¿Cómo quedó esa familia? A nadie le interesa esos daños colaterales que son de una magnitud inmensa, porque quedaron hijos sin madre, madre sin hijo, padre sin esposa. Bueno, a ver, uno de un ser querido no se olvida nunca. ¿Vos cómo te repusiste? Yo creo que siendo responsable de que soy madre de 3 hijos y que no quiero definitivamente que viven en una sociedad así, no. Yo de esto me hago cargo, yo soy parte. No me siento para nada un ser especial. Creo que esto debería ser la normalidad, el preocuparse por el otro, el ser responsable y asumir las consecuencias de las acciones como adulto. Y yo soy madre de 3 hijos y de esa forma me repuse. Duro. ¿Hiciste terapia? Sí, Claro. sí, claro. Pero no todo el mundo está en esa posibilidad. No, claro. Por eso ahí después, ¿cómo amplías las redes y cuál es la responsabilidad del Estado? O la responsabilidad, en todo caso, de la justicia frente al conductor que cometió la infracción o el acto criminal. Digo, de que defina asistencia, mirá, que defina... Te voy a decir una sola... Perdónenme si abuso del tiempo, pero no acontece esto de que uno puede hablar tanto. El fiscal Guaita, que es el que interviene en la causa de Callejas, ahora ya, por suerte, logramos una cosa importante. En octubre del año pasado, mi familia fue, después de estar 1 año esperando el caso judicial de mi familia, al juzgado del juez Callejas en Entre Ríos, que es el que interviene en todos los accidentes que ocurren en la Ruta Nacional 174. Cuando vamos al fiscal para preguntarle por qué el caso estaba 1 año y medio sin moverse, sin nada, no lo habían citado 3 veces y estaba en rebeldía el conductor que vive en Buenos Aires. O sea, todo esto fuimos a decir, bueno, a ver cómo se mueve el caso, ¿no? El fiscal, que es el que se supone que está de la parte, ¿no es cierto?, de la familia, ¿no? En este caso, de las víctimas. Nos escuchó y dijo, bueno, pero ustedes quieren que la persona vaya a la cárcel y esto no se va a resolver. Le digo, no, yo no sé si tiene que ir a la cárcel, no lo sé. ¿Qué dice el código? ¿Cuál es la pena? Y en un así un derroteo de palabras y de frases, tiene la infeliz frase, y encima me lo dijo a mí, de decirme, bueno señora, pero ¿quién no se ha cruzado alguna vez una doble línea amarilla? Si vamos a ponernos duros con la gente que hace esto, imagínese. Y yo le digo, mire, si usted no está para impartir justicia acá, usted que es fiscal, ¿qué me queda? Apártese de la causa. ¿Qué me queda? Claro. Así fue que la causa llegó al procurador y ahí logramos que fuera a juicio. Pero ese movimiento que hizo mi familia, porque mi familia está muy unida, porque quedamos realmente destrozados, imagínense, por todos lados, fuimos a Victoria, participamos, tuvimos una presencia muy activa. Mi familia, el resto de la familia con la que yo estoy en contacto a partir de la campaña Puente Estrella, no puede hablar. Y vuelvo a decir esto, y están en soledad absoluta. No han tenido contención, ni hablar, ni judicial, ni hablar, pero psicológica, económica.
Yo tengo en contacto con Puente Estrella y una familia que además tenían que afrontar el tratamiento postoperatorio absolutamente en soledad. Digo, estas cuestiones tienen que ser abordadas, y lo digo seriamente, para evitar más dolor y porque me parece que se puede, no es que estamos diciendo una cosa que es una locura. Se puede, además, cada uno cumpliendo con sus responsabilidades. El juez o el fiscal, si tienen que definir de acuerdo al marco legal. No puede decir lo que dijo, me parece. Bueno, muchas gracias. Y yo los espero el 10 de junio. Que lo único ¿A partir de qué hora? Y vamos a si estar se puede sumar el que quiera participar. Se puede sumar desde nuestro Facebook, que se llama Puente Estrella. Vamos a estar a las 11 de la mañana en el peaje de la cabecera Rosario Victoria. Allí vamos a hacer un acto. También nos van a acompañar los bomberos que permanentemente asisten, ellos ponen realmente el cuerpo ahí. Y luego, en una acción muy ordenada, con una logística muy precisa de relojería, nos vamos a agrupar y a situar en puntos estratégicos para pintar las estrellas. Bueno, ¿te quedó? Muchísimas gracias. Sí, la mirada optimista que con la valentía de todas estas personas que cíclicamente nos visitan, algún granito de arena ponemos para que cambiemos, no para que cambien otros desconocidos, sino para que cambiemos, para que no hablemos por celular cuando manejamos, para que, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. De corazón, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar.